Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Ya unos minutos, solo termino de incorporar a varios compañeros que se están agregando. Bueno, vamos a comenzar con un par de avisos sobre varias situaciones. Primero, ya les habilité el foro para la tercera evaluación. Tienen como fecha límite el lunes 31 de mayo para entrega. Debo asumir que ya todos tienen grupo y tema y que no hay ningún inconveniente con eso. Eso como primer punto, y como segundo punto, el día jueves a las 10 de la mañana tenemos otra actividad, esta vez con la Embajada de Perú, con sede acá en El Salvador.
Es la hora que se ha dispuesto. Yo sé que igual podrían tener otras actividades, incluso hay varios de ustedes que tienen actividades laborales. Y siempre les recalco, no es obligación, pero sí es importante saber aprovechar y sobre todo que probablemente tengamos directamente al embajador de Perú. Entonces será una actividad muy importante. Esto es el jueves 27 de mayo a las 10 de la mañana. Ahora les enviaré la invitación y siempre la indicación que por favor en la medida de lo posible la cámara esté encendida y por favor el micrófono totalmente apagado. Ahora bien, para el día viernes hay otra situación. Quiero saber si a las 5 de la tarde ustedes tienen otra clase anterior a la nuestra. Dice, licenciado, que tenemos inglés y algunos tenemos exposición de inglés. Por ejemplo, a mí, a una compañera nos toca pasar el viernes, por eso. Y la clase empieza a las 4, de 4 a 5:50 creo que es. Ok. A las 5 también han programado otra actividad, esta vez será con un cónsul que hablará sobre la diplomacia internacional en el área mercantil. Entonces, igual les voy a hacer la invitación, les voy a mandar foros diferentes, las dos actividades, y los que puedan participar, por favor lo hagan, más allá de si es obligatorio o si van a percibir una nota, es para que la oportunidad que tienen de recibir esa información, además de interactuar con una persona que se dedica específicamente incluso a tratados con relación al comercio. Entonces, les haré las dos invitaciones, se las enviaré. La primera es para el jueves, repitiendo jueves a las 10 de la mañana, y la siguiente es para el viernes a las 5 de la tarde. Licenciado, Dígame, Oscar. disculpe, ¿solo podría repetir los horarios de estas futuras actividades, por favor? Sí, por supuesto. Jueves 27, 10 de la mañana. Viernes 28, 5 p.m., 5 de la tarde. Ok, entendido, gracias. ¿Preguntas y comentarios sobre las actividades? Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. Y, por ejemplo, a mí me toca pasar cabal, por ejemplo, en mi actividad de ingreso a las 4 y salgo rápido, ¿me puedo incorporar o ya no se va a poder Por hasta supuesto, cierta sí, hora? sí, se puede totalmente incorporarse, incluso si logran terminar a las 5:30 y pueden estar, digamos, al final, no tengo ningún inconveniente por eso, claro que sí. En la actividad pasada habían algunos compañeros que querían incorporarse, pero lo que sucede es que como yo genero el link, tengo que cambiar el hospedador a la persona que está interviniendo para que pueda hacer las proyecciones. Entonces, no podía darle yo acceso en ese momento. Pero lo que voy a procurar es tratar de estar cambiando el hospedador para tener yo control de quienes pueden ingresar y darle con prontitud acceso. Ah, bueno, muchas gracias entonces. De acuerdo.
¿Más preguntas o comentarios sobre actividades varias? Debo asumir entonces tampoco que hay problemas con relación a al último trabajo. Todos tienen grupo, todos tienen tema. No hay ningún inconveniente por de pronto. En mi caso, en el caso de mi grupo, no, Lick, todo en orden, considero yo. De acuerdo. Y estoy insistiendo con esto porque recuerden que es la última actividad y no voy a tener tiempo de darles más prórroga o asignarles otro tema o tratar de resolver asuntos que ya han pasado de que disuelven el grupo o tratan de que otra persona salga, etcétera. Entonces espero que todo esté bien. De acuerdo, vamos a continuar y les voy a compartir el material. Bueno, ahora vamos a ver aspectos generales sobre lo que es el derecho del mar. Y menciono que son aspectos generales porque es un tema tan extenso que podríamos hablar prácticamente todo un ciclo sobre esta situación. Tenemos como antecedentes lo que surge como el principio de libertad en los mares. Habíamos hablado que el proceso colonizador tuvo una peculiaridad donde intervinieron varios países europeos, entre ellos Países Bajos, Gran Bretaña, Francia, España, Portugal. Y prácticamente se hace una repartición del océano en virtud de esta situación y una repartición también geográfica de tierras y además delimitación de espacios oceánicos por los procesos colonizadores que estaban realizando cada uno de ellos. En 1493 surge lo que se conoce como Bulla Intercostea. Una bula es como una designación que hace el Papa para tener facultades para realizar ciertos actos. En este caso, debido al descubrimiento de América, por parte del Papa en ese entonces se emite una bula para efecto de que los países europeos en nombre de la Iglesia Católica hicieran los procesos de navegación, de descubrimiento, de conquista y además de exploración oceánica. Surgiendo en 1494 lo que se conoce como Tratado de Tordesillas, que es una ciudad en España, en el que hay una prácticamente repartición del océano y acuerdan distribuir espacios geográficos. A partir de estos procesos colonizadores de exploración y de conquista es que, como hemos visto, surgen
los pensadores del justnaturalismo que trataban de establecer de que la persona humana es o debería ser reconocida como tal, y esto incluye a los nativos americanos, indígenas, por el efecto de la violencia que se estaba llevando a cabo en los procesos colonizadores. Y además sostenían la tesis de que el mar debería ser libre y que no debería de haber ninguna limitación y mucho menos una repartición del océano, y que es prácticamente de toda la humanidad, el océano. Y surge un principio que es llamado res communes omnium, que significa que debería ser una cosa común para todo el mundo. No debería ser objeto de ocupación, de posesión. Y este es el pensamiento que motivó además el positivismo, que surge con el naturalismo, una idea de la concepción natural, pero que debería estar regulado de alguna forma esto, más allá de que un tratado lo estableciera o estableciera reparticiones específicas. Debería de haber una regulación, pero en cuanto a reconocer que el océano es totalmente libre, no es objeto de ocupación y mucho menos de posesión, que el océano no es posesión de ningún estado. Y a medida que va evolucionando tanto el derecho internacional como el derecho positivo, surgen más teorías sobre este punto. Y dentro de esta es que surge la regla de las 3 millas, que inicia con esa soberanía de reconocer al menos un espacio geográfico donde el Estado tenga cierta jurisdicción, únicamente con la finalidad de ejercer soberanía sobre ese punto. En 1702, este pensador Vain-Kerchok establece a través de un escrito denominado Dominio Maris esta posibilidad para efecto de que cada estado con la posibilidad de acceso al océano tuviera al menos un espacio pequeño sobre jurisdicción y que el resto sea considerado dominio internacional o dominio público. Surge el Tratado de París de 1856 que regula ese mar territorial o ese espacio de soberanía que tienen los estados con relación a cierta franja. Más adelante surge en 1958 otra conferencia internacional para codificar un poco el derecho del mar, es decir, ya establecer reglas específicas con relación al derecho del mar. Y hay 4 convenios de Ginebra de 1958. Luego en 1960 surge otra conferencia para resolver límites del mar territorial y límites de las pesquerías. Dentro de la evolución jurídica del derecho del mar, se han ido incorporando ciertos aspectos de carácter necesario por la misma naturaleza que tiene el océano. Es tan peculiar y tan extensa lo que podría regularse, que por eso es que le mencionaba que podría haber incluso un solo ciclo con relación a esto. Porque se van incorporando incluso conceptos científicos para efecto de regular el derecho del mar. Por ejemplo, conceptos sobre alta mar, plataforma continental, mar territorial, zona contigua,
recursos vivos, etc. Y todo es un aspecto que requiere cierta regulación. Acá vemos en 1958 4 convenios que son totalmente distintos, pero en general sobre el aspecto del océano, sobre el mar, y que fueron incorporados en fechas diferentes. Pero como vemos, la evolución del derecho, específicamente del mar, requiere incluso de apoyo científico para poder regularlo. Existen ciertas limitaciones de los convenios de 1958, por ejemplo, la falta de extensión del mar territorial. Ese término de mar territorial incluso es algo discutible, porque no puede aplicarse de forma tan genérica, aún en los estados que tienen acceso al océano. No siempre puede aplicarse por la naturaleza de la geografía, por la naturaleza de la convergencia o el compartimiento de espacios geográficos con otros estados, que resulta no siempre factible aplicar ese concepto de mar territorial. Por ejemplo, también lo hemos mencionado acá, tenemos un caso concreto, específicamente El Salvador, que es en el Golfo de Fonseca. Es un golfo donde convergen 3 estados, que es El Salvador, Honduras y Nicaragua, y no se puede aplicar la extensión de mar territorial en ese punto, porque además en medio del golfo hay varias islas que están incluso distribuidas entre los 3 estados, que no permite que se aplique esa situación, por ejemplo. También cierta limitación con relación al límite de la plataforma continental. Lo veremos un poco más adelante con una gráfica a que se refiere la limitación a la plataforma continental. Pero en términos generales es el espacio aproximadamente entre la costa y la extensión territorial antes de que se provoque una declinación. Al leerlo y al escucharlo no se comprende a qué se refiere. Cuando vemos una gráfica a lo que se refiere a la plataforma continental, se entiende un poco mejor porque incluye aspectos también geográficos que no toda la geografía de los estados que tienen acceso al océano es igual. Además, la inexistencia de un régimen jurídico para la explotación de los fondos marinos, que también es un tema en el derecho internacional y causa dolor de cabeza con relación a la explotación del fondo marítimo. Tal es así que hay una institución que se encarga de ello, hay un organismo internacional que vela por el comportamiento de los estados con relación a la explotación de los fondos marinos. Y además, tratar de regular de alguna forma la pesquería con relación a la conservación de los recursos. Es decir, hay una necesidad en el planeta sobre la explotación de la pesca como recurso alimenticio, pero debe de haber cierta o debería de haber cierta regulación para efecto de conservación, porque no tiene sentido que exista una explotación desmedida de la pesquería y agotemos los recursos que tanto necesitamos. Así, con relación a todos estos temas, han surgido una infinidad de conferencias sobre el derecho del mar. Tratar de regular todos los aspectos del océano. Circunstancias políticas, técnicas, económicas,
de carácter internacional y prácticamente es un tema inconcluso. Dentro de eso también está el proceso de descolonización, en cuanto a que los estados se van descolonizando, prácticamente adquiriendo total autonomía, y sobre todo estados de ultramar, que en algún momento fueron dependencia de algunos estados europeos, que van adquiriendo su autonomía e independencia en relación al océano. Principio además de soberanía permanente sobre los recursos naturales que debería ser regulado para una conservación de los recursos naturales del océano. Siempre estableciendo un derecho al desarrollo económico, pero en mi opinión debería ser algo sostenible, algo programado y con la finalidad de conservar lo más posible todos los recursos oceánicos. Y versus esa situación tenemos el avance de la tecnología que va adquiriendo nuevas técnicas para la exploración y además la explotación de los recursos, tanto del suelo, incluyendo la plataforma continental y el subsuelo marino, que podría provocar incluso escasez de recursos, agotamiento de los recursos, una explotación masiva, totalmente desmedida, incluso de especies que están casi al borde de la extinción. Y regular incluso mecanismos en la pesca para efecto de no ocasionar daños colaterales al medio ambiente en la industrialización de la pesca. Y desde ese punto es que surge el principio de que la libertad del mar entonces es relativo, en cuanto a que efectivamente no debería de tener mayor limitación, no debería ser posesión de ningún estado, pero la relatividad o lo relativo se refiere a que no tenemos el derecho absoluto de explotarlo de forma desmedida. Que deberían de haber regulaciones con relación a cada punto específico con relación a la conservación. Y además que los estados, por otro punto, podrían intervenir en alta mar cuando exista contrabando de alcohol para efecto de realizar controles aduaneros y fiscales, que sabemos que prácticamente el contrabando de mercadería se realiza en alta mar, además de todo tipo de tráfico de sustancias. Intervención cuando se realicen pruebas nucleares en alta mar. Esto es prácticamente totalmente prohibido realizar pruebas de este tipo. Y, por supuesto, el tráfico de personas o el esclavismo que se utiliza el océano para transportar, trasladar a personas privadas de libertad con relación al tráfico de personas. Tercera conferencia sobre derecho del mar, desde 1973, concluye en 1982, vemos 11 periodos de sesiones, 14 años de duración para tratar de regular aspectos sobre el océano. Y surge la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar finalmente en 1982.
Casualmente, 4 estados estaban en contra de esta regulación: Estados Unidos, Israel, Turquía y Venezuela. Y esta convención se firma en Jamaica en 1982. Dentro de los aspectos a regular con relación a todo el derecho del mar, tenemos distinción, por ejemplo, de agua interior y mar territorial. Cuando hablamos de agua interior, es la posibilidad de que una parte del océano esté de forma interna y que eso genere contradicción con la misma concepto del mar territorial. Más adelante tengo una imagen para ilustrar esta situación. El lago interior son aguas marinas o no continentales que tienen su límite exterior en el mar territorial y en el interior en tierra firme. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Mar Negro, que es tiene un pequeño acceso y forma una especie de laguna interior, pero siempre es océano. La extensión del territorio afectando las aguas de puerto, bahías y estuarios. Concepto del estado ribereño, que es un estado y además de tener acceso al océano, hay un río que converge en ese punto y se le llama estado ribereño porque además de tener jurisdicción sobre el mar territorial, sobre una franja del océano, lo tiene sobre un río. Y en este punto, cuando existe un agua interior, este debería ser regulado por el derecho interno, por efecto de que es una franja interna del océano que se ha formado de forma interior en un estado. Este es el ejemplo de un estado ribereño. Aquí tenemos lo que se conoce como Río de la Plata. Está entre Argentina y Uruguay y forma un gran espacio de agua dulce y tienen acceso al océano. Esto es lo que se conoce como estado ribereño, porque además de que convergen con el océano, que no pueden aplicarse tampoco el concepto de mar territorial, no es posible aplicar el millaje correspondiente de jurisdicción, lo tienen además sobre un gran río, que es el histórico Río de la Plata, que afecta geográficamente esta situación. Surge otro concepto de carácter científico y geográfico, que es lo que conocemos como estrecho, que es un paso que pone en comunicación dos partes de alta mar y es utilizado para fines de navegación internacional. Ejemplo concreto, para efecto de ilustración, tenemos el Canal de Panamá, el Bósforo y el Estrecho de Corfú, que es otro espacio similar, que es un pequeño canal que se forma entre el océano para libre navegación internacional. En este caso, el Canal de Panamá tiene un elemento de carácter artificial, pero sirve de acceso y es un estrecho internacional, además del Bósforo, que es el pequeño paso que se encuentra en Turquía, que conecta dos puntos del océano. ¿Qué sucede con los estrechos internacionales?
existe libre navegación o libre de tránsito por estos estrechos. Existe libertad de movimiento de flotas mercantes. Se establece como un corredor marino y las organizaciones internacionales competentes regulan digamos, este aspecto, este paso. Existe una prohibición expresa de obstaculizar o suspender de alguna forma el paso de este tránsito. No es posible, más allá de aspectos naturales, no es posible realizar obstaculización o suspender este tipo de estrechos porque son prácticamente de carácter internacional. Y en el caso anterior que veíamos de Argentina y Uruguay, en los estados ribereños mantienen soberanía sobre los recursos de esa zona. En este caso, para efecto de regular esa situación, existe un convenio, un tratado especial entre Argentina y Uruguay para regularse ambos en la situación tanto de los recursos como la distribución del espacio del mar territorial, además del Río de la Plata. Pues es navegable para ambas partes, para los dos estados, y han regulado esa situación, tanto la navegación, el mantenimiento de los recursos y los espacios fronterizos dentro de su mar territorial y el río. De igual manera, en Turquía está la Convención de 1936 que trata de regular también el espacio del Estrecho del Bósforo. El Estrecho de Magallanes entre Argentina y Chile también está regulado, y también el Estrecho de Gibraltar entre España y la pequeña franja que tiene con Marruecos llamado Estrecho de Gibraltar. Ahora tenemos otro aspecto dentro del derecho del mar que es estados archipiélagos. Es el estado constituido totalmente por una o varios archipiélagos, es decir, conjunto de islas, que es necesaria cierta regulación. Porque puede darse el caso que sea una sola isla o varias islas que además necesita delimitarse la jurisdicción, y por obvias razones tampoco pueden aplicarse los conceptos de mar territorial porque probablemente tenga otras islas que pertenecen a otro estado demasiado cerca y no aplica este concepto. Entre los estados archipiélagos tenemos, por ejemplo, Cabo Verde, Comores, Cuba, Fiji, Filipinas, Indonesia y varias que están mencionadas acá. Y como mención especial, Japón, que está conformada por más de 6.800 islas, solo para que tengan idea de cómo podría aplicarse en ese caso las espacio de 200 millas marinas, si tenemos alrededor más de 6.800 islas, además de otra gran cantidad de islas de otros estados que definitivamente no aplica ese es el concepto de mar territorial. ¿Cuáles son las tres restricciones que tendrían los estados archipiélagos en este caso? Primero, la obligación de respetar los acuerdos existentes con otros estados con relación a la soberanía de las islas, aunque no estén ocupadas, aunque no exista población, respetar acuerdos con relación a eso. Respetar
incluso la pesca tradicional, no afectar a los estados o islas que no le pertenecen. Esto incluye explotación desmedida, contaminación, etcétera, y mucho menos utilización o tratar de utilizar las islas. Tratar de respetar el derecho con relación a cables submarinos ya existentes, además de la conservación y reemplazo de estos elementos, es decir, de cables submarinos que sirven para comunicación y telecomunicación. El derecho de paso es totalmente libre, es decir, no existe afectación o limitación más allá de su propia isla, no existe motivo para restringir el paso. De ahí que por la geografía de este tipo de estados no puede aplicarse el concepto de alta mar ni mar territorial. Acá tenemos lo que es la plataforma continental y el uso sobre este. Es el espacio entre la costa y la parte continental antes de que se forme un declive llamado talud, que es donde llega al fondo marino. Acá tenemos la flecha que distingue lo que es la plataforma continental. Este espacio es altamente, debería ser respetado por los estados que tienen acceso al océano, porque es donde se conserva la mayor cantidad de vida marina. Es donde se realiza la pesca, donde puede incluso provocarse los daños, contaminación ambiental, etcétera, porque es donde está concentrada la vida. Y la limitación es no afectar el régimen del agua suprayacente, es decir, esta agua entre la costa y la plataforma continental, no entorpecer la navegación y las libertades de los demás estados cuando esta plataforma está fuera de su jurisdicción. Por eso es que es tan importante incluso este concepto de plataforma continental, porque es donde está prácticamente la actividad de pesca concentrada por la razón que es donde está concentrada la vida marina, en su mayoría, donde se realiza la actividad de pesca. Y luego tenemos el siguiente concepto llamado zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva es el área situada fuera del mar territorial, sujeta a un régimen jurídico específico, que es como el espacio donde se transita de forma mercantil, las naves hacen su recorrido por esta zona económica exclusiva y de ahí la importancia que esté regulado. Es también totalmente libre, no debería de tener ninguna restricción y es prácticamente la ruta mercantil, la zona o el área
que los barcos prácticamente realizan el recorrido, donde existe incluso ya un trazado de mapas de cuál es la zona o el camino a seguir en las rutas mercantiles oceánicas. ¿Preguntas o comentarios? Ok, antes de concluir, vamos a repetir las fechas y las actividades por los compañeros que se fueron incorporando. Y las actividades son las siguientes. Jueves 27 de mayo, 10 a.m., con la Embajada de Perú. Probablemente sea directamente el embajador que estará con nosotros. Y el viernes 28 a las 5 de la tarde, con el consulado. Reitero que probablemente tengan otras actividades. Les agradeceré a los que puedan participar, que sea la mayor cantidad de ustedes posible. Igual siempre se van a grabar las actividades, pero les recalco que es importante que puedan aprovechar para interactuar con funcionarios, en este caso directamente el embajador, que espero que así sea, y además el cónsul que prácticamente tiene experiencia en instrumentos internacionales de carácter mercantil. Así es que esas son las actividades. Les haré el envío de las conexiones para que puedan participar y espero contar con la mayoría de ustedes para esas actividades. ¿Preguntas o comentarios? No, Licas, estamos bien. De acuerdo, entonces nos veremos el día viernes, primero Dios. Sigan con las medidas de protección y nos veremos. Gracias, Muchas licenciado. gracias. Feliz tarde. Gracias, Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gracias, Gracias. licenciado. Gracias, licenciado.